19, pero cuando comience a abrir los libros. Ya empezó. Bueno, hermano. Cordial saludo para todos. Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio grande estar en este lugar, estrenando un nuevo local. Pero yo quiero decirles algo, en el nombre de Jesucristo, oremos mucho porque la iglesia aquí en Toledo sea una realidad. Amén, hermano. Quiero contarles algo que nosotros hicimos también con la ayuda del Señor. Primeramente hay que doblar muchas rodillas para que el Señor nos conceda lo que nosotros pedimos. En la Esmeralda Arauca nosotros fundamos una iglesia lanzados por fe. No teníamos un peso, pero gracias a Dios y al Espíritu Santo nos iluminó y comenzamos la idea y construimos una iglesia. Y allá está para la honra y la gloria de Dios, llamándose El Edén. Amén. Bueno, hermanos, agradeciéndole a Dios primeramente por esta oportunidad, al hermano William, que me invitó hace hoy 15 días. Yo le dije que posiblemente el sábado pasado estaría en este lugar, pero lamentablemente pude llegar el viernes. Lamentablemente no, afortunadamente, sí. Gracias al Señor, estábamos por dar unas vacaciones. Y hoy el privilegio, hermano, que me da a mí mucha alegría de estar compartiendo con usted, mirando caras nuevas. El hermano es de aquí de Toledo, ¿no? De Morbo, hermano. De Morbo. Parte alta. Bendiciones para ti, Creo para que tu familia, algunos hermanos. la hermana, bueno, no sé. Igualmente, hermanos, vamos a colocar la iglesia de Toledo que sea una realidad en las manos de Dios. Amén. 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 Bueno, hermanos, hoy vamos a compartir un tema muy importante, en el cual me traje una biblioteca para compartir con ustedes, pero en gran manera, hermanos, está en que nosotros podamos decirle al Señor como está en la Escritura, no como yo quiera, ¿cierto? Sí. Y poder entender que Dios es amor. Amén. Pero también debemos pensar o decir que es fuego consumidor. Yo quiero decirles a ustedes, amén, hermanos, que de nuestra boca es un pensamiento y es algo que nosotros debemos mejorar. Nunca digamos Diosito, porque Diosito es una cosa pequeña. Muy diminutivo. Muy diminutivo. Y especialmente muchos en esas trampas del enemigo estamos cayendo. Sí. Por eso hoy vamos a mirar que el diablo tiene mucha astucia. ¿A cuánto le gusta que le hablen del demonio? Del diablo, de la serpiente antigua. A algunos, ¿cierto? Pero vamos a mirar prácticas que el diablo hace en nosotros o por medio de nosotros. Exacto, bueno por eso. Entonces vamos a mirar primero que hay un Dios que rige, que hay un Dios que gobierna, que es un Dios creador, pero que al mismo tiempo nosotros somos los que decidimos para la salvación o para la perdición. Vamos a abrir la palabra de Dios y me van a ayudar con las citas. En el libro de San Mateo, capítulo 22, 37. ¿Qué dice allí el Señor? ¿Cómo debemos nosotros reconocer a Dios y cómo debemos verdaderamente entender quién es Dios? Capítulo 22 de San Mateo, versículo 37. Rapidito porque no sé, el tiempo avanza mucho. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Amén. Y a veces nosotros creemos que Jesús, el que solamente dice esto, que es en el Nuevo Testamento, pero vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versos 4 y 5. Y debemos reconocer, hermanos, que allí la palabra de Dios nos dice lo mismo. Oyen, iglesia, el gran Padre. Vamos a ver qué dice allí. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. Por eso fue que David reconoció al Señor y expresó en sus palabras. Vamos a mirar en el libro de Salmos, capítulo 19, verso 7, que dice allí la palabra de Dios. Y esto da a entender cómo es que debemos amar a nuestro Creador. Ayudan con los textos rápido porque el tiempo nos va. 19:7. Sí, Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Amén. Vamos a mirar otro texto que está en Salmos 119, versículo 152. ¿Qué dice allí David?
Dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Amén. Amén. Entonces aquí vamos a ir entendiendo qué es amar a Dios, ¿cierto? Cuando amamos a Dios cumplimos ¿con qué? Con lo que está escrito en su palabra. Por eso el apóstol Pablo testifica allí en Romanos capítulo 7 versículo 12, que dice que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y yo quiero leer de uno de los libros inspirados, el Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 27. Tomo 1, capítulo 27. Y dice que Dios es el único que puede establecer leyes eternas, no solamente para los seres que vivimos en esta tierra, sino para la naturaleza también. ¿Será que Dios exige esto o que dice esto? ¿Le puede decir al mar de aquí hasta aquí? ¿Cierto que sí? Sí, amén. El único que puede establecer Límites. leyes eternas. Y en gran manera nos dice que para toda la operación de la naturaleza, ya sea grande o pequeña, animada o inanimada, serán leyes fijas que no pueden ser olvidadas por la mente divina, ni desdeñadas tampoco. Pero hay algo que, hermanos, quiero que analicemos y estemos pendientes a la lectura. Solo al hombre corona de la creación divina fue dado una conciencia como el ser más inteligente que comprende las demandas de la ley divina y un corazón capaz de amarla como santa, justa y buena. Y del hombre se requiere pronta y perfecta obediencia. Pero hay algo que a mí me llama la atención, hermanos. Pónganle cuidado lo que dice aquí. Nosotros decimos amar a Dios, pero a veces nosotros no queremos amar a Dios. Pero pónganle cuidado lo que dice aquí. Sin embargo, Dios no obliga a nadie a obedecerle. Queda como un ser moral y libre. Por eso nosotros decidimos amar al Señor o hacer lo que nosotros nos convenga. Yo quiero, hermanos, que doblemos nuestras rodillas para entrar en detalles del tema que vamos a presentar. Amén. Amado Dios y Padre que moras en el cielo, en esta hora de la mañana, te damos inmensamente gracias por lo que nos has permitido realizar hasta esta hora. Queremos que nos apruebe conforme a tu voluntad y en tu misericordia de lo que estamos pidiendo. Y en gran manera oramos porque aquí en Toledo se pueda hacer una construcción, un glorificado. Tú puedes dar todo porque tú eres el dueño de todo. Y por eso te imploramos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos entender qué es lo que el diablo puede hacer en muchos de nuestros corazones y engañarnos posiblemente a cada uno de nosotros, los que hemos creído en un Dios verdadero. Levántanos con tu bendición y con tu aprobación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, este título de este tema tiene que ver con lo que la profecía nos dice a través de los últimos tiempos. ¿Cuánto creemos en Dios de todo corazón? Amén, hermano. Amén. El apóstol Santiago dice que los demonios también creen Y bien. ¿Será cierto esto? Ciertísimo. Claro que sí, ¿cierto? Claro. Que los demonios también creen y tiemblan. Sí. ¿Por qué será? Porque lo que está escrito de la palabra de Dios, el diablo conoce todo esto al derecho y al revés. Entonces por eso nos dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la Unión Europea ha sacado una nueva religión? ¿Sí la han mirado por redes sociales? Donde se llama transhumanismo. Y esto me lleva a mí a pensar que, como dice la misma palabra de Dios, muchos de nosotros vamos a ser perseguidos por explicar y por decir la palabra del Señor tal como está escrita.
Y ya la Biblia no aparece como la que tenemos hoy. Yo tengo una versión católica según lo que dice la gente, no porque la palabra de Dios es una sola. Sí. Y esta palabra de Dios o esta Biblia tiene como título Dios habla hoy. Es una de las versiones antiguas, igual que la Nácar Colunga o igual que la Biblia latinoamericana. Entonces, de estos de religión que sacaron, ya prácticamente ha salido el sábado, ya no está en la Biblia. El adulterio no aparece en la Biblia. La homosexualidad ya desaparece también. Y muchos de los que no entendemos la palabra de Dios, nos vamos a colocar cuidado a estas religiones que son solamente, como dice la palabra de Dios, doctrinas de demonios. ¿Sí? ¿Lo dice la Biblia o no? Ya le preguntaba a usted, ¿a cuánto les gusta que le hablen de aquel protector o querubín protector? Casi a nadie nos gusta, pero hermanos, vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este. Especialmente este querubín protector, que así se llamaba como Dios lo creó, pero que ahora ya no se llama así, ¿cierto? Y que sin embargo Dios creó al enemigo, ¿sí o no? Vamos a mirar otro texto que nos habla en Colosenses 1:15 y 16. Colosenses 1:15 y 16, y vamos a mirar si Dios creó al diablo o no. Colosenses 1:15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y fue creado el enemigo? Sí, claro. Bueno, hermanos queridos, ya hoy, como dijimos, no es el querubín protector. ¿Cómo se llama hoy? Lucifer. Bueno, Lucifer. ¿Qué otra palabra podemos encontrar? La palabra escribe en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que se llama Satanás. ¿Qué más? La serpiente antigua o diablo. O mejor digámoslo al derecho. La serpiente antigua, diablo y Satanás. Y en Apocalipsis 22 también lo escribe. Hermanos queridos, hoy el mundo está caminando, como le digo, la cabeza hacia abajo, ¿cierto? Donde todos nos quejamos, donde todos miramos las cosas que están sucediendo y muchos dicen, uy, esto está demasiado caro, ya no se puede. Y nosotros vivimos quejándonos a toda hora por las cosas que miramos. Nosotros deberíamos darle gracias a Dios porque Cristo Jesús se acerca a la cruz. Amén. Entonces, hermanos queridos, ya no vamos a llorar algún día, no vamos a quejarnos, perdón, vamos a llorar. Porque vendrá una angustia como la describe Daniel. Y vamos a mirar qué dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Sí, señor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que trae parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado su pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Amén. ¿Cuáles serán liberados? Los que estemos escritos en Que están el en libro. Hermanos, esto es una cosa seria. Pidámosle a Dios, como dice la sierva del Señor, que ojalá Dios estemos anotados en la parte más oscura del libro. ¿Cuál es la parte más oscura del libro? La paz. Sí, porque muchos, yo he escuchado predicadores predicando de nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, que muchos nos podemos perder. ¿Por qué? Lo que estábamos diciendo en la escuela sabática. Somos deshonestos, somos infieles, somos incrédulos. Pero que nosotros hoy deberíamos estar advirtiéndole al mundo que Cristo Jesús viene, no arrullando la iglesia. A mí me ha gustado hablar de esto como el diablo arrulla a muchos de nosotros. Las madres de los niños tienen que arrullar a su hijo para que se duerma. Tienen que poner el biberón para que le dé sueño. Y eso es lo que el diablo está haciendo con nosotros hoy.
poniéndonos el biberón de las cosas que hay en el mundo, para que nosotros no podamos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y nosotros deberíamos estar predicando las profecías de San Mateo 24, que todo el mundo sabe qué es lo que está sucediendo. Aquí estamos en verano, en otras partes se están inundando. Y esto es lo que la palabra de Dios me muestra, que Cristo está a las puertas. Hermanos queridos, hoy en día hay gente que se está muriendo de hambre. Hoy hay inundaciones, hoy hay terremotos, hay incendios, hay violencia. ¿Quién produce esto? Diablo. Satanás. Escuchaba a un apologista adventista, que tal vez usted lo miran por las redes, un investigador de las doctrinas de la iglesia, que en el país de Alaska se están colocando, yo no sé, usted tal vez los miren, hermano, metámonos a las redes sociales, que esto es interesante, unas antenas grandísimas, dice este predicador, donde estas antenas producen terremotos, donde producen huracanes, y en gran manera esto, ¿quién lo hace? Satanás, porque eso es lo que el diablo está haciendo creer a la gente. Y el Señor le da esa oportunidad. Y hermanos, créanme, una de las cosas, cuando nosotros sentimos terror de la naturaleza, si no creamos en Dios, buscamos a Dios en la oportunidad. Y nosotros cada día debemos investigar las Escrituras para darnos de cuenta qué es lo que el Señor nos está mostrando. Pero hermanos queridos, cuando nosotros nos sentimos preocupación, vamos a mirar lo que nos dice el Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. El diablo no está contento con nosotros. Los que predicamos de la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen de su palabra y a nosotros los que conocemos de su palabra. ¿Qué dice Apocalipsis 12? Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Ha descendido cómo? Con gran ira. Pregunto, ¿el diablo conoce la Escritura? Toda. Dice que la estudia todos los días. Ajá. Y mirando en el libro Ministerio de la Redención, cuando el diluvio, dice que el diablo temió por su vida. Porque prácticamente todo lo que había fue destruido por el diluvio. Y el diablo allí arrinconado pensaba, ¿será que ya me toca? Pero el Señor todavía le dio esa oportunidad de que hiciera guerra. Y hoy en día está haciendo guerra ¿a quién? Al pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Cristo, tienen el testimonio de Jesucristo. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay que mirar que aquí hay dos cosas importantes, pero de eso no vamos a hablar hoy. Satanás, diablo, está contento con lo que nosotros predicamos, ¿cierto? No. Pero que muchos de nosotros, mis apreciados hermanos, no nos preocupa. A veces nosotros decimos, es que nosotros hacemos esto, es que nosotros hacemos aquello, pero vamos a mirar lo que el diablo hace con nosotros, y aún decimos que es el diablo el que se disfraza como ángel de luz. Pero allí no he encontrado ese texto que diga que el diablo es el que nos engaña a nosotros. Vamos a mirar mejor lo que nos dice la Sagrada Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Segunda de Corintios 11. Sí, No. segunda ¿No? Corintios. 11, ¿qué dice? 11, 14 y 15. Dice, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, el diablo no es el que nos engaña.
el diablo muestra a cada uno de nosotros como personas para engañar a la gente. Por eso dice en otro versículo que se levantarán falsos pastores y falsos ministros, ¿cierto? Entonces, hermanos queridos, hay muchas cosas que nosotros no hemos entendido. Porque cuando entre nosotros hay un problema, es cuando el diablo se disfraza. Y si nosotros no sabemos resolver ese problema, venimos discutiendo, posiblemente alegando y posiblemente teniendo un conflicto entre nosotros. Sí. Y el diablo se disfraza de esta manera para poder engañarnos a nosotros. Y solamente en esto material no nos engaña, sino en lo espiritual también. Allí encontramos la culpabilidad del ser humano. Y vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 3:13, que nos dice así. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Le echó la culpa. ¿Quién le echó la culpa a quién? La mujer, la serpiente, prácticamente le echó a Dios porque Dios es el creador de la serpiente. Hermanos queridos, debemos de tener cuenta con esto. Porque si el diablo se disfraza como ángel de luz, allí no se disfrazó como un ángel, sino como una serpiente. La serpiente. Y esa fue la que engañó a Eva. Y Eva dijo, la serpiente Me engañó. Pero miremos que la palabra de Dios nos demuestra que la serpiente es Satanás. Satanás. ¿Será que a nosotros también nos ha engañado de esta manera Satanás? Yo quiero hacer una pregunta, mis apreciados hermanos. A veces el Señor mostró a Eva del fruto prohibido y le dio un árbol. Y le dijo, de ese árbol no coman. Porque el día que ellos coman, que de ahí coman, morirán. Ahora yo les pregunto, ¿el Señor le prohíbe a ustedes cometer adulterio? Sí. No, no lo prohíbe. El Señor no le prohíbe, le muestra, le explica la consecuencia. ¿El Señor le prohíbe robar? No. El Señor no nos prohíbe robar. Háganlo si quieren, pero tengan las consecuencias. No robarás, el Señor ya nos lo explicó, ya nos lo ha advertido muchas veces, en muchas ocasiones. ¿Sí? Y por eso Pablo nos amonesta en 1 Corintios capítulo 13, versículo 18. Y todas estas citas nos llevan a mirar lo que vamos a leer ahorita, compartir con ustedes algunos párrafos de este libro. Que yo les dije a ustedes que el mensaje estaba basado prácticamente en la profecía. Y está basado en el conflicto, en la palabra de Dios, en el conflicto de los siglos, o en este libro que se llama América de Profecía, pero que es el mismo conflicto de los siglos. Vamos a mirar qué nos dice en el capítulo de 1 Corintios 3:18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Amén. Amén. Muchos nos creemos astutos. Sabe. Muchos nos creemos súper grandes en las Dotados. cosas de Dios. Yo sí sé, yo sí conozco, pero en esto nos puede utilizar Satanás para hacernos caer en las trampas. Y hermanos, tengamos mucho cuidado. Yo no quiero hablar mal de las personas, pero habemos muchos que hemos creído en Dios y nos dejamos seducir de Satanás. Un ejemplo que no quisiera, o un testimonio que no quisiera. En alguna ocasión nos mostraba un hermano de que una persona creyente de las cosas de Dios se dejó enredar por el enemigo y cayó en fornicación, en adulterio. Y esto, hermano, uno conociendo las cosas de Dios no tiene uno por qué dejarse engañar, al menos que se arrodille y le pida al Señor que nos ayude para que no podamos caer en la tentación. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Qué nos dice allí? La palabra de Dios nos dice que el diablo anda como ¿qué? Bueno,
Vamos a mirar lo que le dice la palabra de Sed Dios. sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar el diablo? ¿A los que no conocen de la palabra del Señor? El diablo está contento con todos aquellos que somos mediocres. ¿Saben qué es la palabra mediocre? Una persona que no tenga... Ahí está estipulado, una palabra mediocre es aquella persona que medio cree. Medio cree. Ahí dice la palabra mediocre, es medio cree. Entonces la palabra de Dios nos muestra de esa manera. Entonces, hermanos, Dios está advirtiendo a la iglesia. Nos está advirtiendo a todos los que conocemos de su palabra. Y especialmente en estos últimos tiempos, en la cual la profecía nos muestra que ya está llegando a la conclusión. Yo lo quiero leer en este libro. Ya les decía que en el conflicto de los siglos se llama Las trampas del enemigo, y está escrito para los que quieran leer, está escrito en el libro de Conflicto de los siglos, en el capítulo 33, página 508. Y en este libro, América de la Profecía, que es el mismo libro, está escrito en el capítulo 32, verso 512, o página 512. Y vamos a leer algunos párrafos donde la palabra de Dios nos muestra a través de la inspiración, y dice que el conflicto o el gran conflicto entre Cristo y Satanás, sostenido desde hace 6.000 años, está por terminar. Y todos nosotros, los que creemos en el mensaje adventista, sabemos que el mundo solamente tiene 6.000 años y que ese conflicto está por terminar. Y prácticamente el diablo está buscando de cada uno de nosotros que nos dejemos convencer de él. Dice, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Su fin consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Nosotros tenemos la oportunidad, hermanos queridos, así Cristo Jesús se demore 20, 30, 40 años, de estar hoy a cuentas con Dios. Porque la vida mía y el tiempo de gracia es mientras que termina mi vida en esta tierra. Y por eso el Señor quiere que usted y yo nos demos de cuenta en el tiempo que vivimos. Ya les explicaba de lo que el Señor advierte que está a las puertas. Pero no sabemos si Cristo Jesús para mí, yo lo he dicho muchas veces, vendrá hoy o vendrá mañana. Porque mientras que usted vive tiene la esperanza de ver venir a Cristo Jesús. Esto lo decía el apóstol Pablo hace 2000 años. Él esperaba que Cristo viniera en su tiempo. La sierva de Dios también esperaba a Cristo en sus días. Y muchos de nosotros estamos esperando a Cristo con los brazos cruzados. Con tanta luz que tenemos, con la salvación en la mano, pero abrimos y se nos va. Vamos a leer otro párrafo, hermanos queridos, porque el tiempo se nos fue. Quedando minuticos. Pero, hermanos queridos, lo que a mí me impresiona es, dice que Satanás está a su gusto cuando no hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder. Cuando la independencia predomina en la iglesia y el mundo, pues no corre peligro de perder a los que tiene cautivos y a merced suya. Pero cuando la intención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está listo para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Ustedes hicieron los 10 días de oración. Venían 10 días de oración en el mundo, para el mundo entero, o sea, la iglesia adventista en el mundo entero, orando porque el Espíritu Santo se derrame en los corazones. Pero yo quiero decirles, mis apreciados hermanos, que el Espíritu Santo no se va a derramar en nuestros corazones mientras que nosotros no tengamos una conciencia limpia. Podemos decir, yo soy adventista, yo quiero decirles, hermanos, lo digo esto con sinceridad de corazón, que yo por adventista no voy a ir al cielo.
No creo. La palabra adventista suena muy bonito cuando nosotros esperamos el advenimiento de Cristo, de verlo venir en gloria en las nubes del cielo, pero si nosotros no tenemos verdaderamente una conciencia limpia delante de los ojos de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Esto lo dice Job 1:6. No para postrarse delante de Dios, sino para qué? Para mirar con sus malévolos ojos qué era lo que hacía Job. Por eso cuando el Señor le pregunta a Satanás por dónde estaba, andaba por la, ¿cómo es? Andaba por la tierra. Rodeando la tierra. Rodeando la tierra. Y el Señor le dijo, ¿no ha visto a Job? El diablo le dijo, claro, yo lo he mirado, ¿y cómo no le va a servir Job? Job no le sirve de balde, si quiere tienta su vida. Y así es con cada uno de nosotros. Claro. Si Dios tiene en nuestra vida un propósito eterno, sea con nuestro prójimo, sea en nuestro corazón, el diablo está buscando la parte por donde pueda entrar a su vida, donde pueda entrar a mi vida. Nuestros hogares, hermanos, pues yo no voy a decir que nuestro hogar es de rosas, que siempre se presentan en muchas ocasiones cositas que a veces, como le dijera yo, desbarajustan, podría decir así, nuestra vida espiritual, pero hay que reconocer que cada uno de nosotros somos seres humanos y tenemos errores. Pero en muchos hogares, hermanos, vivimos en condiciones deplorables, donde verdaderamente aparentamos muchas cosas de las que no somos. Y por eso el enemigo trabaja desde el corazón de cada uno de nosotros. Cuando no estamos de acuerdo, esta es una de las trampas que está haciendo Satanás. Cuando nosotros no tenemos un equilibrio para vivir una vida, verdaderamente nos lleva a la derrota. Hermanos queridos, quiero leer el último pensamiento de lo que nos dice la escritora cristiana en este libro. Otra vez otras veces Satanás ve a los siervos del Señor agobiados por causa de las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres. Oye sus ardientes oraciones en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de sus almas. Entonces despliega sus artes con nuevo ardor. Tienta a los hombres para que sean a la glotonería y a cualquier otra forma de sensualidad y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. Sí. Hermanos, hoy en día muchos de nosotros, con el mayor respeto quiero decirles, esperamos que nos den por cucharaditas del Evangelio. Y no queremos apartar el tiempo, que eso es lo más que Dios nos pide. Escudriñen las Escrituras. ¿Dónde dice eso? San Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras por su cuenta, porque ahí creéis que tenéis La vida eterna. ¿Quién dijo eso? Son las que dan testimonio de mí. Eso lo dijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos agobiados, como dice aquí, en las tinieblas espirituales, donde no puedo salir de mi problema, el diablo se abasa de eso y nos hace sufrir. Y a veces decimos, Señor, pero usted ¿por qué no me escucha? Señor, ¿por qué no atiende mis ruegos? Señor, ¿por qué yo te clamo y tú no actúas? El Señor nos tienta. El Señor nos pone pruebas. No vamos a creer prácticamente que solamente el diablo está allí. El Dios del cielo también te está probando. Para si usted es fiel, como estamos hablando ahorita, nos diezmos y las ofrendas. No solamente en eso nos prueba Dios, sino en conocer si Dios es verdaderamente el que nos habla. Piensa de Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Hermanos queridos, las trampas del enemigo son innumerables. ¿Sí? De igual manera, hermanos queridos, a veces nosotros tenemos luchas, los que tienen sus hijos tenemos luchas con nuestros hijos. Nosotros tenemos 4 hijas, ya viejas también en edad, y tenemos nietos,
pero que nosotros tratamos de llevarlas por el camino, pero que hoy no están prácticamente. Nosotros debemos orar, pedir por nuestros hijos, porque uno no sabe. Pero hay una cosa que les advierto, mis apreciados hermanos. Nosotros somos responsables de nuestros hijos hasta que están como la niña de 7 años, que ya tienen un conocimiento, que usted le haya infundido en su corazón lo que Dios quiere. Porque dice el Señor en su palabra: instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que, hermanos queridos, la invitación hoy es que nosotros podamos orar más, Amén. que nosotros podamos estudiar más, que nosotros podamos escudriñar y poner en nuestra vida el ejemplo de Jesús. Porque nadie puede imitar a Jesús en esta tierra mientras no esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos queridos, muchas gracias por esta oportunidad que me dan y que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios, para cada uno de los que tienen dificultades, para cada uno de los que tienen problemas, para cada uno de los que tenemos dudas, para cada uno de los que tenemos tantas cosas que a veces nosotros nos preocupa, coloquémonos en las manos del Señor para que todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a cantar nuestro himno. Vamos a colocarnos de pie y tomamos las notas del himno 508. Cruz por amor de Jesús. La corona nos dará. Hermanos, hay algo que yo quiero decirles en el nombre de Jesucristo. A veces nosotros nos creemos fuertes como el coco. ¿Saben qué es un coco, no? Sí. Saca de la almendra, eso es duro, la uña no le entra. Pero hay una parte débil por donde el gorgojo, la hormiga entra, se colme la almendra. Eso somos nosotros. Podemos ser fuertes en muchas cosas, pero hay una parte débil por la cual el enemigo quiere entrar a nuestras vidas. Así que vamos a arrodillarnos y a pedirle al Señor que nos ayude a ser fuertes cada día. Amén. Bendito Padre que moras en el cielo, la honra, la gloria y la alabanza sean solo a ti. Queremos en esta mañana agradecerte, o en esta tarde ya, por la oportunidad que nos concedes de habernos reunido como tus hijos en este lugar. Por el cual, Señor, pido la bendición por este hermoso grupo. Y tengo la esperanza, o tenemos la esperanza y confianza en ti, que tú eres el dueño del oro, de la plata y del mundo, en el cual nos va a dar un lugar, Señor, para que un día podamos tener una parte amplia donde podamos honrar y glorificar y mostrarle al mundo que allí está Dios, el que se adora y que se glorifica en este día santo del sábado. Amén. Bendice a cada uno, Señor, de los líderes de este lugar y permita, Padre querido, que todos podamos contribuir en lo que necesita este grupo, Señor, para que pueda haber una parte donde te adore y te glorifique tu santo nombre. Amén. Por eso, Señor, te rogamos que se quede en nuestro corazón y que las acechanzas o las tentaciones del enemigo puedan ser vencidas y contrarrestadas por tu Espíritu Santo, pero que nos ayude a ser capaces, Señor, de mirar dentro de nosotros cómo estamos caminando con Dios. Amado Jesús y Espíritu Santo, quedas en cada corazón aquí presente, y gracias por la oportunidad que me diste a mí de estar en este lugar, y permita que de este tema que hemos hablado nos pueda quedar algo, Señor, para meditar en ti, porque tú diste a cada uno de los antepasados ejemplos para que como ellos vivieron, nosotros también podamos tener copia de lo que se escribió para nuestra vida. Amén. Y caminar, Señor, como siempre lo digo, en las huellas del buen Jesús, el cual hoy Dios nos está conduciendo a las mansiones eternas que tú tienes preparadas para cada uno de los que queramos salvarnos, y podamos salvarnos porque tú nos pones el puente, pero muchas veces nosotros nos quedamos atrás. Permita que nuestras súplicas, nuestras oraciones
sean de acuerdo a tu voluntad. Y quiero pedir una bendición muy especial por cada uno, Señor, de los que están aquí, pero en gran manera por el hermano William, por su esposa y por el bebé que espera. Amén. Que sea de gran bendición y un testimonio para la honra y la gloria de ti, y en gran manera para que el mundo crea que hay un Dios que nos da lo que necesitamos. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos al salir de este lugar, pero no de tu presencia, y por eso quiero que se quede en este lugar. Y gracias también, Señor, te doy por los que han venido, y te doy, Padre querido, te damos por este lugar, por los hermanos que han cedido para que nosotros nos reunamos en este lugar. Amén. Para honrarte y glorificarte. Amén. Bendíceles en las necesidades que tengan, y permita, Señor, que ellos que son una familia, que se aman, que buscan de Dios cada día, puedan tener visión, para que muchos comprendan de que a Dios se alaba y se glorifica de la manera como tú estipula a través de su palabra, y no de la manera como nosotros creemos. Por eso, Señor, tú nos dices en tu palabra que escudriñemos y que pongamos en cuenta que hay un Dios que nos quiere llevar a las mansiones donde tú vives, y que podamos compartir contigo por la eternidad. Amén. Gracias, Señor, por escucharnos. Quédase con nosotros y bendice a los hermanos que vinieron de Pedro Alonso, para que allí también pueda abrirse un campo misionero y podamos mostrarle a ellos. Así nos cierren la puerta, así nos digan cosas que nos ofendan, pero este evangelio debe llevarse a las personas que no lo han conocido. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, hermanitos, Dios les bendiga.